Seguramente ninguno de ustedes sabe cuál era el rol de un juglar o un trovador, ni mucho menos cómo era la lírica popular de la Edad Media. Estos tenían uno de los roles más épicos de la historia: entretener a la gente. Imagina que por un momento estás en el centro de la plaza y llega un juglar haciendo la entrada más épica del mundo: hacer un chiste de muertos sin cabeza. Puede ser que esta labor parezca muy estúpida o de poca importancia, sobre todo en esta época tan oscura como fue la Edad Media, pero estoy seguro que al final de este podcast vas a comprender la importancia que tuvo para la literatura, no solo de la Edad Media, sino que también de la actual. Bueno, empezando porque puede parecer que los juglares y los trovadores eran lo mismo, pero en realidad no fue así, porque a pesar de que estos tenían el mismo rol, que era entretener a la gente, cada uno lo hacía de diferente manera. Para entenderlo mejor hay que dividirlo en dos. Los trovadores eran como los gomelos que se dan en la Javeriana. La mejor universidad es el SENA. Marica, el SENA ni siquiera es una universidad, el SENA es como un río, weón, literal. Al ser poetas y compositores más cultos, casi siempre de origen noble o burgués, o sea, los meros maestros, escribiendo y componiendo sus propias canciones, poemas, obras, etc., generalmente sobre amor cortés. Para los que no sepan qué es como la Asamblea Nacional que hicieron no hace mucho. Analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Donde eran protegidos por los reyes y los nobles. También en algunas ocasiones, los gomelos, o sea, los trovadores, dejan que los juglares interpreten sus obras y canten sus canciones, generalmente sobre caballería, religión o sátira política. Ellos cantaban en lenguas cultas, que evidentemente eran mejor que el acento rolo o gomelo. Estas eran mejores porque utilizaban el oxiano de la corona de Aragón o el galicio portugués para recitar sus poemas y cantar sus canciones. Algunos trovadores muy famosos fueron Guillem de Berguedà, Cerveri de Girona, Martín Coday y Ayras Nuns. Un dato interesante sobre nuestros gomelos medievales es que algunos de ellos participaron en guerras y conflictos políticos, utilizando sus composiciones como propaganda o crítica al puro estilo de Residente. Un caso fue el de Bertrand de Born, un trovador occitano del siglo XII que no solo hacía poesía satírica y bélica, sino que también era un caballero activo en guerras. De hecho, Dante Alighieri lo colocó en el infierno en su Divina Comedia, castigado por promover conflictos entre reyes y nobles. Definitivamente estos trovadores, en especial este, son los Goat. No conformes con ayudar a la evolución de la literatura, se iban a las guerras a darse traques con otros. Ojalá aún existieran personas que ayuden tanto a la sociedad como ellos. Ahora hablemos del otro lado. Los juglares eran personas más del común, no tan conocidos como los trovadores, pero de igual forma tuvieron un papel, me atrevería a decir, más importante que el de los trovadores, al difundir entre el pueblo las obras que recitaban o cantaban. Entre ellos el Cantar del Mío Cid y muchas otras obras que se transmitían de generación en generación, permitiendo que muchas de estas sobrevivieran antes de ser escritas. A pesar de que los juglares no solían componer y eran más intérpretes y artistas populares que llevaban las poesías trovadorescas y los romances populares a las plazas, ferias y castillos, acercando la literatura a toda clase, incluso a los analfabetos. Quizás los trovadores creaban las historias y algunos eran guerreros, pero los juglares están a otro nivel. Llevaron su historia a todo, como si fueran poetas, permitiendo así que la literatura fuera tomando fuerza. De no ser por estos profetas literarios, la mitad de las novelas y películas de romance no existirían, ya que a los juglares les encantaba cantar romances, o sea, poemas narrativos cortos, que con el tiempo esos versos se independizaron y se convirtieron en una de las formas más importantes de la literatura hispánica. No conformes con esto, también aportaron a la actuación al introducir elementos teatrales en sus actuaciones como diálogos y gestos exagerados, contribuyendo también al desarrollo del teatro medieval.
Además de ser profetas literarios, difundiendo la literatura, ayudar a la creación de las nuevas novelas románticas y ayudar a tener todas las películas de ese género, y me atrevería a decir que también los demás géneros. Estos llegaron a tener tanto reconocimiento que fueron contratados como espías o mensajeros secretos por reyes y nobles, debido a su estilo de vida itinerante. Podían viajar sin levantar sospechas y acceder a distintas cortes y territorios. Esto les permitía recoger información y transmitir mensajes ocultos disfrazados en sus canciones o relatos al puro estilo de las agencias de espionaje en la Guerra Fría. Un ejemplo son algunos juglares que actuaban como informantes en tiempos de guerra, llevando noticias entre los reinos cristianos y musulmanes sin ser detectados. Literalmente se adelantaron con todos los aspectos posibles. Son la raza superior de la humanidad. Bueno, no tan así, pero ayudaron a crear las novelas, indirectamente el cine, y también se adelantaron a las agencias de espionaje. Los juglares son otro nivel. Antes no los conocía, pero viendo el gran papel que tuvieron en la historia y la literatura, seguro los van a recordar cuando vean alguna película o lean una novela romántica. Aprovechando que tomamos la guerra entre moros y cristianos, podemos hablar de... Como es bien sabido, en el siglo VIII, los árabes o moros decidieron entrar a España, armar un pleito gigantesco y que derramó mucha sangre. En serio, definitivamente la necesidad de los talibanes de armar un caos donde no los han llamado. Bueno, ese no es el tema. Gracias a estas invasiones árabes ocurre un suceso que marcaría no solo la literatura, sino también la historia española. Como los árabes estuvieron tanto tiempo en el territorio, las lenguas autóctonas y el árabe convivieron, pero no tomaron influencia entre ellas. De ahí vienen algunas expresiones que utilizamos hoy en día, y surgieron también las jarchas mozárabes, que eran breves composiciones en la lengua romance mozárabe, resultado de la influencia de los moros. Esto se ponía al final de las mojácas en árabe o hebreo por poetas andaluces. Para entenderlo mejor, eso eran parecidos a las mensajes indirectas bobos de TikTok, que solo que las jarchas no eran estúpidas y tenían clase. Aunque las mojácas estaban en árabe o hebreo, las jarchas usaban una lengua romance cercana al español primitivo, lo que permitió al idioma ir evolucionando poco a poco. Estas jarchas generalmente tenían una temática amorosa y eran cuentos sencillos, casi siempre en voz de una mujer que expresa su amor, dolor o anhelo por su amado. Con esas palabras, pienso que me están amenazando de muerte en vez de que me están dedicando unas hermosas palabras. Pero gracias a estas lenguas existen las hermosas cartas de amor de la actualidad. Hay que agradecer a estas lenguas por todo lo que han entregado a la literatura. Como seguramente no entendieron nada, aquí está la traducción. No me importas, querida mía. Eres tan dulce, querida mía. Eres tan dulce. Si me destrozas. Sé que suena raro, pero es lo que hay. Retomando nuevamente con los goats de la literatura española, tenemos el Mester de Juglaria y los Cantares de Gesta. Imaginemos al típico tío que le gusta hablar de cualquier cosa, pero que nadie le dice nada porque entretiene con las cosas que cuenta y la forma en que lo habla. Así era el Mester de Juglaria, solo que en ellos recitaban o cantaban poemas épicos para entretener al pueblo, memorizando una gran variedad de relatos, los cuales contaban con acompañamiento musical y a veces teatro. No conformes con esto, los goat generalmente usaban versos de 14 sílabas con rima asonante, o sea que tenían una entonación específica y una forma correcta de recitarlos. Además de que siempre tenían un lenguaje fácil de entender, para que el público lo entendiera de manera sencilla. Definitivamente, cada vez que investigo más sobre estos, los admiro más, no solo porque permitieron que la literatura tomara fuerza y evolucionara hasta lo que conocemos hoy en día, sino que también ayudaron a todos, absolutamente todos, ya sea ciegos, sordos, pobres, ricos, etc., pudiendo disfrutar de estos relatos. Ojalá existieran los juglares hoy en día, sin duda el mundo sería un lugar mejor. Para finalizar, hablemos sobre los Cantares de Gesta. En pocas palabras, son las historias que narraban los juglares, que eran casi siempre relatos épicos que contaban las hazañas de héroes medievales, siendo la principal forma literaria del Mester de Juglaria, transmitiendo valores como honor, valentía y lealtad. Estos relatos eran largos y estaban divididos en tiradas épicas que se transmitían oralmente, pero en el tiempo fueron escritos, transformándose en características de la literatura de la Edad Media. Uno de los más famosos y el precursor de este género es la obra El Cantar del Mío Cid. Bueno,
Para concluir con este podcast, quisiera destacar que los historiadores que cuentan cómo era la Edad Media no le dan a los juglares y los trovadores el reconocimiento que se merecen, sobre todo lo que cuentan sobre la historia de la literatura, ya que estos fueron los que permitieron que la literatura existiese al día de hoy, y nunca los mencionan, demostrando cómo la sociedad solo le da importancia a lo que le conviene y olvidando a los que permitieron que tuvieran algo en que creer. Después de este podcast nunca voy a olvidar a la gran labor de estos grandes.